un poco de la historia del pueblo más privilegiado en la tierra, que es el pueblo de Dios. La historia del pueblo de Dios. Nosotros tendemos a pensar que el pueblo más privilegiado en el planeta es el pueblo de Israel. Y llegamos a esa conclusión basándonos en que la palabra dice que a ellos fue dado la promulgación de la ley, los pactos y las promesas. Pero nosotros sabemos que Israel, en cuanto a la carne, no cumplió con esa promulgación de la ley, los pactos y las promesas, sino que Israel pues se desvió del camino. Y el verdadero Israel de Dios, Jesucristo, vino precisamente para cumplir aquella palabra que el pueblo de Israel no pudo cumplir. Y entonces el Señor dijo que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿verdad? Sino todos aquellos que son llamados por medio de la fe. Yo quisiera en el día de hoy hablar un poco de la justificación por la fe, porque es una enseñanza que tiene que ver, que es el pivote o el centro de lo que nos convierte a nosotros en su pueblo, la justificación por la fe. Y nosotros podíamos, en el Nuevo Testamento, podíamos estudiar docenas y docenas de pasajes que hablan de la justificación por la fe. Por ejemplo, la epístola a los Romanos. Podíamos ir a la carta a los Gálatas y podíamos explicar muchas enseñanzas de todos esos libros de la Biblia. Pero como hemos explicado muchas veces, toda la enseñanza de la palabra de Dios no se encuentra en el Nuevo Testamento. Todas las enseñanzas se encuentran en el libro de Génesis. Yo espero que esto esté claro para cada uno de nosotros, ¿verdad? La Biblia dice en el libro de Génesis que cuando Dios creó los cielos y la tierra, hubo una parte que dice que durante el segundo día, Dios separó las aguas de la tierra seca. Hubo una separación. Ahora, yo quiero que usted piense que lo que Dios hizo en la vida de Abraham fue algo similar. Dios separó, lo sacó, dice en Génesis capítulo 12, de Ur de los Caldeos de Babilonia, y lo separó. Y recuerde que en la Biblia las naciones son agua, entienda. La palabra aguas en la Biblia representa en muchos pasajes las naciones. Entonces yo quiero que usted vea por un momento a todo el mundo perdido, la raza humana completamente perdida. Entonces Dios viene y hace una separación, separando a Abraham, lo separa, lo saca de las naciones paganas. ¿Era Abraham pagano? Sí, era pagano. Abraham era un pagano. ¿Cómo nosotros sabemos que Abraham era un pagano? Solamente tiene que leer Josué capítulo 24, versículo 2. Dice ahí que Taré y por consiguiente Abraham y todos ellos adoraban a dioses falsos. Entonces, cuando Dios comienza la historia del pueblo de Dios, y Dios quiere ya manifestar lo que es la justificación por la fe, porque esa es la base para ser pueblo de Dios. Lo que Dios hace entonces, que Dios saca a Abraham de esa nación, ¿me está entendiendo? Está sacando de la misma manera que el segundo día Dios separó
las aguas de las aguas, o las aguas de la tierra seca. Dios ahora separa a Abraham, para con él y de él formar una gran nación. Ahora, la parte más importante de la vida de Abraham, eso es naturalmente muy importante, su llamamiento de Ur de los Caldeos. Pero la parte más importante, es el pivote que gira todas las doctrinas bíblicas. Se encuentra en lo que hemos de ver en breve en Génesis 15. Pero el punto que yo quiero llevarle es que Dios quiere formar una nación. Y primeramente dice que comienza con un solo hombre. Piense eso, hermano. En el libro de Isaías dice que mirad la cantera de donde sacó la piedra. La cantería donde se sacan la piedra para hacerse una construcción. Dice que Dios pudo extraer a uno solo Abraham. Los demás fueron puestos por un lado, temporalmente. Dios tiene plan también por esos pedazos y escombros que se quedaron los gentiles. Pero primeramente, Dios comienza con una sola persona llamado Abraham, y lo llama Abraham de Ur de los Caldeos. Él sale, como sabemos, sale de Ur de los Caldeos. Y luego viene lo más extraordinario para la vida de Abraham. Y Abraham es llamado a ser padre de multitudes. Entonces Abraham es confrontado por Dios y le dice, mira, tu galardón será grandemente. Ahora sí podemos ir a Génesis 15, si me acompañan. Dios tiene un plan de formar ese pueblo. El llamado de Abraham tiene en vista una familia, la familia de Dios. Y de esa familia Dios quiere formar un pueblo. Y de ese pueblo Dios quiere llamar a uno solo. ¿Tienen idea quién es? La simiente santa. La simiente santa. No podemos perdernos en el bosque contemplando los árboles. Dios tiene un propósito santo, porque Él ve el fin desde el principio. Y ahora, en Génesis capítulo 15, este es uno de los capítulos más importantes de todas las escrituras, porque aquí es que se introduce lo que es la justificación por la fe. No viene en el libro de Romanos, todo lo contrario. En el libro de Romanos, Pablo cita el libro de Génesis y va a los capítulos del libro de Génesis, pero aquí es el centro de todo. Número 1, en el capítulo 15 hemos de ver que todo es por gracia. Lo que tiene que ver con el llamamiento de Abraham fue por gracia. La salida de Abraham, lo que Dios hizo con Abraham, la multiplicación y todo lo que vemos es por pura gracia. Lo hemos de ver. En el capítulo 15, usted nota que en la Biblia, ¿cómo dice el encabezamiento? El pacto de Abraham, ¿no? Dice el pacto abrahámico, dice la mía. El pacto con Abraham. Vamos a ver si fue con Abraham. En realidad. Dice, después que la pregunta que uno se hace, uno mira el capítulo 14 del libro de Génesis, ¿quién aparece en el capítulo 14? Un hombre llamado Melquisedec. Melquisedec. Nunca había pensado esto hasta anoche que estaba meditando la palabra. ¿Por qué Dios no llamaría a Melquisedec para ser el padre de las naciones? Melquisedec. Primeramente, era rey de Salem. Melquisedec, rey de justicia. Era rey y era sacerdote. Buen candidato, ¿verdad? Bueno,
Bueno, quizás si se escoge a Melquisedec, quizás la mujer de Melquisedec no era estéril. No sabemos de la mujer de él. Y hay muchas cosas que Dios quiere siempre para que la excelencia del poder de lo que Dios hace sea de Dios y no del hombre. Melquisedec seguramente ya era un hombre fecundo, quizá era más joven que Abraham, no sabemos. Solamente cuando Abraham vence a esos reyes, dice que Abraham tomó el botín de guerra y dice que le entregó los diezmos a este personaje, Melquisedec. Y era rey de justicia, era rey y sacerdote. Los dos títulos que le corresponden a Jesucristo. De manera que Melquisedec hubiese sido una persona perfecta para ser el padre de la fe. Perfecta según la mente del hombre que está en enemistad contra la de Dios. La mente mía que tiene lógica, pero la mente de Dios no es la mente de los hombres. Y vemos aquí ahora por qué Dios llama a Abraham. Y él sale. Y en el capítulo 15 viene lo que tiene que ver con la justificación de la fe. ¿Por qué usted se encuentra en la posición de ser un creyente? Porque ha sido justificado por la fe. Y este viene siendo el punto de partida de la historia del pueblo de Dios. Note usted esto. Después de estas cosas, estoy en Génesis 15. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Es la primera vez que se aparece en la Biblia esa expresión. Vino palabra de Jehová. Esa expresión, la primera vez que aparece en la Biblia. Ya eso dice mucho. Pero vino en visión diciendo: no temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande, tu galardón. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa, tal como decía el código de Hammurabi, que le he citado, que era la ley de ese tiempo, lo decía así, que si el dueño no tenía un heredero, todos sus bienes quedaban a nombre de ese fiel mayordomo, y él lo sabía. Moría Abraham y toda la herencia de Abraham, como no tenía heredero, le pertenecería a este Damaseno Eliezer. Dios le responde: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Esto lo creo que algunos tenemos un poquito de entendimiento sobre esto, ¿verdad? Estamos hablando aquí de camellos, de plata, de oro, o hay algo más grande que todo esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a heredar Abraham? No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Cuál será el hijo? Abraham ciertamente tuvo a Ismael. Y luego finalmente, a los 90 y pico de años, él tuvo a Isaac. Quiero que sepa que él tuvo a Ismael cuando tenía 86 años y tuvo a Isaac 13 años después.
para que tengamos entendimiento. Y vamos a ver que todo fue por gracia, porque los judíos hasta el día de hoy se jactan de que ellos son del linaje de Abraham y que son los circuncidados y que todos los demás, nosotros somos incircuncisos. ¿Recuerda lo que le dijo David a Goliat? Tú eres un incircunciso. ¿Recuerda? Mira, este incircunciso viene a desafiar a los escuadrones de Israel. Tú eres un impuro, tú eres un impío, tú no eres parte de Israel. Un incircunciso. Ahora, aquí está esto de heredar. ¿De qué manera se va a heredar la vida eterna? Bueno, tiene que haber un heredero y tiene que haber una herencia y tiene que haber aquellos que hereden al heredero y la herencia. Por ahí comenzamos. Pero continúa. Él le dice, tú, Abraham está pensando en un heredero, en un ser humano. ¿Entendemos eso? Pero aquí hay un lenguaje camuflajeado, podemos decirlo. Algo aquí que hay que verlo. Un heredero tuyo te heredará, pero no le dice te heredará tus bienes. No sé si usted ve ahí. No dice heredará tus bienes, te heredará. Y creo que en el libro de Efesios aparece esa palabra, la palabra de heredar, y se está refiriendo a Cristo el heredero y nosotros como herencia. Ahora viene Dios y lo lleva afuera y le dice, lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puede contar. Y le dijo, así será tu descendencia. No dice, así serán tus descendientes. La palabra tiene significado. Está hablando aquí, Abraham está pensando en un heredero y Dios tiene un lenguaje algo más grande detrás de lo que le está diciendo a Abraham. Y le dice, aquí viene la justificación por la fe. La justificación por la fe declarado aquí en este versículo 6. Este es el pivote, el goste, como podemos llamarlo, donde gira toda la demás doctrina bíblica. Todo lo que tiene que ver con la historia del pueblo de Dios tiene que ver con este pasaje aquí en el libro de Génesis. Mira lo que dice. Dios le habló y ¿qué dice? Abraham creyó. Abraham creyó. ¿Qué fue lo que creyó? Lo que Dios le dijo. Que Dios le dijo del heredero. Le dijo de que sus descendencias serán más numerosas que las estrellas que están en el cielo. Y creyó a Jehová, aquí viene, y le fue contada por justicia. Aquí está. Esto tiene que ver con la justificación por la fe de Abraham antes de hacer absolutamente nada. Abraham no hizo nada. Y aquí Dios lo está justificando. ¿Cuál fue la base de la justificación de Abraham? Que creyó lo que Dios dice. Que dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Entonces Abraham oyó la palabra de Dios, la creyó y fue justificado sin hacer absolutamente nada. Esta es la base de la justificación, lo que tiene que ver con la salvación. Ahora, dicho sea de paso, un paréntesis, que la ley, ¿sabe cuántos años de Génesis 15? Cuando viene la ley que habla del rito de la circuncisión, que hay que ser circuncidado y todo lo demás para poder. ¿Cuántos siglos acontecieron? 4 siglos.
Es más, 430 años. Pero una de las cosas más extraordinarias es esta. Y es que Abraham fue justificado por la fe antes de ser circuncidado. Primeramente, Abraham fue circuncidado y su hijo 13 años después que recibió esta promesa. Aquí tiene 86 años. Cuando finalmente engendra a Ismael, y luego viene el rito de la circuncisión, ya han transcurrido 13 años. En otras palabras, Abraham es justificado por la fe 13 años antes de ser circuncidado, para demostrar que no es por obra, para que nadie se gloríe, que es don de Dios, para que nadie se jacte, para que nadie tenga ninguna prepotencia, petulancia delante de Dios, que es por pura gracia, la salvación que nosotros hemos recibido. Esto es algo extraordinario. Aquí comienza lo que tiene que ver con la historia del pueblo de Dios. Pero hay más todavía lo que acontece ahora. Y él respondió, versículo 17, y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos. Separación, te separé, la saco de la saco. Te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, aquí viene ahora lo que he llamado el pacto abrahámico, el pacto de Abraham. Y aquí, amada iglesia, en esto de los pactos, yo no sé si usted ha oído mucho esto, y esa palabra aparece en la boca de muchos creyentes. Pacta con Dios. ¿Sabes? Tú puedes hacer un pacto con Dios y te citan la Biblia, te citan a Abraham. Pacta con Dios, y a veces hacen pacto hasta con dinero. Tú tienes que pactar con Dios, tú tienes que dar esto. No sé si usted lo ha oído. Personas que dicen que tú tienes que hacer un pacto de dinero. Y qué interesante que siempre son los pactos con dinero, ¿verdad? Qué cosa tan vana. Pacto, pero siempre tiene que ver con algo monetario. Ahora, aquí viene la palabra berith, una palabra hebrea. Significa cortar. Pacto, cortar. Y en un pacto humano, por ejemplo, el matrimonio es un pacto. Malaquías capítulo 2, versículo 17, Proverbios capítulo 2, versículo 14. El matrimonio es un pacto. Dos son uno, ¿no? Un pacto. Entre dos concertantes, los dos son uno. Es un pacto. Se llama el pacto de compañerismo. Lo llama la Biblia. Es un pacto. Es un acuerdo entre dos personas. Y en los tiempos bíblicos, los hombres hacían pacto, hacían acuerdo. Por ejemplo, un hombre hacía un pacto con otro hombre. Y sus niños estaban pequeños, estaban niñitos. Y hacían pacto, ¿sabes? Cuando ya llega la edad, tu hija se casará con mi hijo. Hacían el pacto y eso era dicho y hecho. Llegaba el tiempo, hasta el día de hoy, entre los países árabes, acostumbran esas cosas. Hacían pacto. Ahora aquí, viene acá ahora y se va a hacer el pacto con Abraham. Vamos a ver si verdaderamente Dios hizo ese pacto. Dice aquí, y le dijo, tráeme ahora, note usted las cosas que Dios le ha... Es importante enumerar cuando se escudriña la Biblia, amada iglesia. Lo hemos dicho. Dios es perfecto en lo que dice, cómo lo dice y en el orden que lo dice. Dios no le desperdicia palabra. Cada cosa, cuando Dios habla, cada cosa que Él dice tiene. Ahora aquí habla, y usted va a notar que habla de animales
y de aves. Animales y de aves. Y usted la cuenta, usted va a encontrar que son 5. Y el número 5 en la Biblia es el número de la gracia. Ya eso habla volúmenes. El hecho de que son 5. Porque es Dios que va a pactar. Y estamos hablando de la historia del pueblo de Dios que tiene como base la justificación por la fe, teniendo como base la justificación por la fe del padre de la fe, Abraham. ¿Cómo comenzó? Aquí está la historia. Veamos lo que acontece con estos animales. Dice entonces, le dice, tráeme, mire, tráeme, número 1, una becerra de 3 años. ¿Por qué de 3 y no 2 y no 1? Usted medite. Una cabra de 3 años. Un carnero de 3 años. Ya tenemos aquí tres animales, ¿verdad? Cada uno de 3 años. Una tórtola, también un palomino. Una tórtola y un palomino. ¿Cuántos hay aquí? 5, ¿verdad? Los 3 animales, la tórtola o el palomino. Le voy a dejar algo para que usted lo medite. O es Isaac o es Ismael, torta o palomino. Nada más lo voy a dejar ahí. Ahora, le dice, ¿qué vas a hacer con estas cosas? Estas dos aves, una era inmunda y otra no. Yo digo esto para que usted, si tiene hambre y quiere buscar la concordancia strong y meditar y ir en oración delante de Dios que te muestre, el Señor ciertamente nos muestra. Y tomó todo esto, mira esto hermano, tomó todo esto, pacto, verid, lo partió. Recuerda que pacto es partir. Se parte. No se puede dividir si no se parte. Se divide partiendo. 2 entidades, ¿verdad? En un pacto entre 2 hombres, ellos ponían, digamos, era un pacto entre 2 hombres en ese tiempo. Ellos ponían esos animales, lo partían y ellos caminaban de este punto hasta este punto. Y cuando llegaban al centro, ellos decían, así parta Jehová nuestras vidas si nosotros no cumplimos la palabra de este pacto tan solemne hoy. Y era sellado porque los animales derramaban su sangre. Abraham estaba acostumbrado, pero lo que Abraham no sabía era hasta este momento con quién es que yo estoy pactando. Él sabía lo del pacto, él lo había hecho, seguramente había hecho pacto con hombres, negocios de camellos, de tierra, pero ahora Dios lo está llamando. Y por eso es que lo partió. Ahora viene esto tan extraordinario, hermano. Dice, tomó él todo esto y partió por la mitad y puso cada mitad una al frente. Mira, una hilera, Tomó los animales, los partió y los puso uno al frente del otro. ¿Está entendiendo? Porque lo ponía al frente porque iban a caminar por el medio, así se partía, ¿entiendes? ¿Me está entendiendo? Los animales están partidos y el caminar por el medio era como ellos mismos estaban partiendo, sellando ese pacto. Y ahora viene y le dice, mas no partió las aves. Las aves no fueron partidas, solamente partió los animales. ¿Qué acontece entonces? Que las aves de rapiña, descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham, eso, claro, animales muertos, los buitres querían comerse esos animales. Aquí viene ahora, versículo 12. Más a la caída del sol,
sobrecogió el sueño a Abraham. ¿Cómo es esto? El Eterno va a hacer pacto contigo, Abraham, y a ti te da con dormir. No sé, seguramente el Espíritu Santo le ha dado revelación a alguien. ¿A qué le lleva esto? La oscuridad, el sueño y animales partidos. No sé si alguien lo lleva al Gólgota. Amén. 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 Ya veo que a algunos hermanos el Señor le está revelando. Amén. El sueño, porque aquí está todo, amada iglesia, de nuestra salvación. Note, mas la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad, ¿recuerda? En el Gólgota, que hubo oscuridad, el pacto, el heredero. O sea, como dice en inglés, connect the dots, conectando los puntos, ¿no? Una gran oscuridad cayó sobre él. ¿Qué le pasó a Abraham? Abraham estaba... ¿Quién puede entender esto, hermano? Es que esto está demostrando aquí que Dios no hace pacto con carne y sangre. Este es el punto. Dios no hace pacto con carne y sangre. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted haría un pacto con alguien que usted sabe que es llamado mentiroso? ¿Haría un pacto con un mentiroso? Usted sabe que es mentiroso. ¿Y qué dice la Biblia? Que todo hombre es ¿qué? Y Dios es veraz y que no puede mentir. Por eso ahora es que Abraham se queda dormido. ¿Con quién se va a sellar el pacto? Si el otro que supuestamente va a hacer el pacto ahora se echa a dormir, dice, entonces, está durmiendo, entonces dijo Abraham, él está durmiendo, le cayó sueño, está completamente rendido. Entonces, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. ¿Sabe cuál tierra ajena es? Egipto. Y será esclava allí y oprimida 400 años. Dios llamando a la existencia lo que no se ve. Hermano, Abraham todavía no había engendrado a Ismael. Y mucho menos a Isaac. Y ya Dios está hablando de la descendencia. En 400 años ya Dios miraba la descendencia. Pero no solamente la descendencia. En ese vientre, la casa de Israel, está el heredero, el descendiente. Ahí está. Ese es lo que Dios quiere. Y ahora viene lo que dice aquí. Mas también, aquí viene, a la nación a la cual servirán, la nación egipcia, juzgaré yo. ¿La juzgó? ¿Recuerda? Quedaron ahogados en el mar los 400 carros de Abraham, los 600 carros creo que fueron de Faraón, quedaron hundidos, ¿verdad? Y ahora viene y dice, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Collares de oro, perlas, la riqueza. ¿Cuál es la riqueza? El heredero. No sé si podemos verlo. ¿Usted llamaría riqueza? ¿Usted cree que Dios llama riqueza simplemente a los collares que le dieron, la plata y eso? Eso es riqueza. ¿Cuál fue la riqueza? La riqueza, la justificación por la fe, por el justo, por el heredero. Porque Abraham fue llamado el padre de la fe, partiendo de que creyó a Dios. Y todo, usted es hijo de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Él es el padre de la fe.
Porque nosotros como Abraham hemos creído no solamente en Dios, a Dios, y nos ha sido contado por justicia. Pura gracia, pura gracia. Nada por obra para que nadie se gloríe. Y ahora viene y dice, saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Ya Dios le dice todo, hasta su muerte y todo. Le está diciendo él. ¿Cuánto nos conoce el Señor, amado hermano? Dios te conoce de arriba abajo. ¿Ah? Dice, mire esto, y en la cuarta generación volverán acá. La cuarta generación volverán acá. ¿A dónde? A la tierra donde se encuentra Abraham. Esa nación Dios le va a dar. Pero ellos salen, y usted sabe que ellos salen y son esclavos 400 años, y luego con el éxodo, ellos regresan en la cuarta generación, regresan allá. La primera generación murieron en el desierto. La segunda, la tercera y la cuarta generación finalmente entran a la tierra. Pero ahora mira lo que acontece ahora. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Y dónde estaba Abraham? Todavía durmiendo. ¿Quién fue que pactó entonces? ¿Quién fue que pactó? ¿Quién fue que hizo el pacto? Dios pactó consigo mismo, el fiel y el verdadero, el que no miente. Esto tiene que ver con la historia. Esto viene siendo fundamento, terreno sólido debajo de nuestros pies, como pueblo de Dios, como herencia de Dios. Esa es la historia tuya, amado. Esta es tu historia. Recuerda que le dije, no, la historia tuya de Puerto Rico, de Santo Domingo, de Honduras, de Ecuador, de todo. Eso es algo, olvídese de eso. Esta es la historia verdaderamente mía, la historia del pueblo de Dios. Y lo glorioso es que en este tiempo nadie sabía, solo el Eterno, nadie sabía que los gentiles serían injertados en el olivo verde, que nosotros también seríamos parte de ese pueblo, y que Dios había de tomar de toda nación, tribu y lengua, iba a formar ese glorioso pueblo, esa gloriosa nación, ese real sacerdocio, para gloria y alabanza de su bendito honor, para que Él sea muy exaltado. Y aquí está, Dios pacta consigo mismo. Elohim, la primera palabra en el libro de Génesis no es Jehová, sino Elohim. Eso significa, la palabra Elohim está en plural, hablando de Dios como una pluralidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y la palabra Elohim se refiere a Dios como creador. Pero aquí no es Elohim, porque Jehová, el término Jehová, se refiere cuando Dios entra en relación con su criatura y le muestra su misericordia. Entendamos eso. Elohim, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el creador de todo, hasta de una hormiguita que esté por ahí. Pero cuando habla de Jehová, o como cuando Dios se le revela posteriormente a Moisés en la zarza ardiendo, iré yo a ver aquella gran visión. Y cuando Él le pregunta, ¿y cómo te voy a identificar? ¿De qué manera le digo a ese pueblo? ¿Cuál es el credencial? Así dirá: yo soy el que soy. Así le dirá: yo soy el que soy. Yo soy el autosuficiente, el que no dependo de nada ni de nadie, el que tiene la vida y la inmortalidad
Dios no depende de absolutamente de nada. Él es el ser más feliz del planeta. Es Dios. El gran yo soy. Y es importante porque esto de yo soy el que soy tiene aplicación para usted y para mí. Porque eso significa, yo soy el que soy para ti en la circunstancia que tú te encuentres. Yo te me revelo a ti a la manera que quiero revelarme a ti en las circunstancias que te encuentres. Por ejemplo, Agar sale desesperada, para dar un ejemplo, desesperada porque Sara la estaba hostigando, ¿recuerda? Y ella salió y llevaba solamente un jarro de agua con Ismael. Y ahí está ella desesperada y dice, voy a dejar al niño aquí que para yo no verlo cuando se muera. Y se le aparece el Señor. ¿Y cómo se le aparece? El viviente que te ve. ¿Está entendiendo? Ella necesitaba, dice que ella vio esa fuente de agua. ¿Qué necesitaba Agar en ese momento? Agua. Agua. Y eso es lo que Dios es para nosotros, amado hermano. Para nosotros, cuando es agua, Él es el agua. Cuando tenemos hambre y sed de justicia, Él es el justo. Cuando tenemos necesidad, cualquier sea la necesidad, Él es nuestro proveedor. Él es Jehová Jireh, Jehová Sidkenu, Jehová Rafa. Y todos los nombres de Dios que encontramos, usted lo puede ver en las Escrituras, Dios revelándose. Cierro el paréntesis y continúo aquí. Dice entonces, sucedió que puesto el sol, se oscureció, se veía un horno y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Las tres hileras pasaba de un lugar a otro, indicando yo soy el Dios que estipula el pacto, que cumple el pacto, que sella el pacto, porque todo es por pura gracia. La justificación por la fe, entonces, tiene que ver con el pacto que Dios hace consigo mismo, de levantar un heredero. Y aquí ya vemos en la tipología, lo pongo de esta manera, algo que verdaderamente me ayuda a entenderlo es que la tipología en el Antiguo Testamento es la raíz invisible de la realidad que todavía no se ve. No sé si algo puede entender. La tipología, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es una raíz invisible, pero real, es invisible, de aquello que se va a revelar. ¿Está entendiendo? Ya Dios veía todo por terminado. Ya Dios sabía, ya Dios tenía el plan de redención. La historia completa del pueblo de Dios ya estaba en su corazón. Y aquí viene Dios y comienza a ese despliegue de la historia. Y dice, en aquel día, oh sí, hizo pacto de vida. Jehová hizo un pacto con Abraham, oh sí, de veras, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates. Y le dice toda la tierra. Número 1, llegando a la recta final. Número 1, vemos en todo esto la libertad del alfarero divino de coger a quien él quiere. La razón por la cual él quiere, no escogió a Melquisedec, escogió a Abraham. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando salió? Tenía 86 años. Luego Abraham quiere ayudar a Dios y engendra un gran problema llamado Ismael. Se anuncia lo de la circuncisión, vino 13 años después de él ser justificado. Este es el punto. La circuncisión, que es obra, es una obra, vino después. El pacto es lo que tiene que ver con el rito de la circuncisión. Pero Abraham ya había sido justificado por 13 años, hermano. Ya Abraham había sido justificado por 13 años. Luego vino Ismael. Luego circuncidó a Ismael. Luego vino Isaac. ¿Y cuándo vino Isaac? Isaac nació 13, sume usted, 86 y 13, ¿cuánto es? ¿No son 99?
Esa es la edad de Abraham. En otras palabras, hermano, este anciano va a ser el padre de la fe. Tú estás más en la tumba que tú eres buen candidato para el cementerio. Y luego vemos a Sara. A Sara, 90 y pico de años. Ahora, ¿por qué Dios no llamó a Abraham y a Sara cuando estaban jovencita, la doncella? Yo conocí a Abraham y a Sara. No las llamó cuando estaban en esa edad, jovencitos, sino que los llamó. Es más, dice Romanos, cuando casi estaban muertos. Casi estaban muertos. Dando a entender que todo es por pura gracia. Dando a entender, como Dios le dijo a Sara. Dios le dijo a Sara, yo soy Abraham el Shaddai. El pecho de Sara, no hay esperanza. No hay nada. 90 y pico de años, Sara. Ahí no había ni una gota de leche. Pero cuando vino esa palabra en Génesis 21. Entonces visitó Jehová a Sara como le había dicho. La visitó. Esa palabra visitó. Dios visitó a Sara. Cuando Dios visita, Dios nos ha visitado. Lo que tiene que ver con la historia del pueblo de Dios es la visitación sobrenatural de Dios a la vida de cada uno de nosotros. Nos ha visitado en salvación, nos ha visitado en justificación. Y hemos sido justificados ahora por la fe, solamente por pura gracia. Y dice aquí, número 1, la libertad del alfarero. Escoge el alfarero. Escoge a Faraón para mostrar su poder y su justicia. Escoge a Abraham para ser canal de salvación. Es por gracia. Deuteronomio 7:7, ¿qué dice? No es que vosotros eras el más grande de todos los pueblos de la tierra. Piensa usted, hermano. Yo no sé si usted, ciertamente se lo confieso, me maravillo y le doy gloria a Dios. Y yo me he hecho esta pregunta por más de 40 años. ¿Por qué yo, Señor? ¿Usted se ha hecho una pregunta? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo veo mis propios pecados. Veo mi corazón, veo la palabra de Dios. Y digo, miserable hombre de mí, me espanto con lo que veo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la divina respuesta, ¿cuál es? Gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Su gracia para su honor, para su honor. Él llama en Isaías 41:8, él lo llama mi amigo Abraham. Y en Santiago 2:23, mi amigo Abraham. Tú eres mi amigo. Mi amigo somos. Yo no lo llamaré siervos. ¿Se acuerdan? Lo voy a llamar, ustedes son mis amigos. Yo les confiero mis cuitas. Ahora, quiero aquí llegar a esto último. En Romanos 4. Vamos a concluir en Romanos 4. Créanme, hay mucho. Pero creo que se ha logrado el objetivo si así el Señor lo permite. Romanos 4. Miren Romanos 4, hermanos. Aquí viene la justificación de un pecador. Creo que es en el libro de Job que he leído. ¿Cómo se justificará el impío? Esa pregunta la hace Job. ¿Cómo se justificará aquello que es sucio? Bueno, la respuesta está en Génesis 15, entre otros pasajes. Pero mira aquí en capítulo 4 del libro de Romanos. Ahora aquí Pablo
está exponiendo y explicando lo que acontece en Génesis 15. Mira lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, y sabemos que no, ¿verdad? Tiene de qué glorificarse, de qué gloriarse, pero no para con Dios. El hombre puede jactarse delante de los hombres, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Aquí viene. ¿Qué dice la Escritura? La revelación, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice? Génesis 15. Génesis 15:6. ¿Qué dice la Escritura? Génesis 15:6. Están citando Génesis 15:6. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Hechos 16. ¿Qué fue? ¿Cuál fue la respuesta de los encarcelados? Cree. Lineal. Cree. Continúa creyendo en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Mira lo que dice. Pero al que obra, digamos que Abraham hubiese jactado de que él fue justificado porque se circuncidó. Mira la respuesta de Dios. Dice, pero el que obra no le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Me está entendiendo? En otras palabras, hemos pecado tanto que cuando hacemos cualquier obra estamos pagando una deuda, pero ¿cuándo vamos a terminar de pagar? Cuando al rato tenemos más deuda porque ya hemos pecado. Y el pecado más grande es creer que somos justificados por las obras y no por la fe. Tremendo lío tenemos entonces. Si decimos que somos justificados por obra, ya ahí hemos pecado porque no es por obra para que nadie se gloríe. Y si alguien dice que puede ser justificado por las obras, bueno, ok, lo acepto. Entonces es una deuda porque la deuda que tiene es que un Dios 3 veces santo, tres animales, 3 veces santo, tú has pecado contra él. Si tu pecado fuese con un mortal, con un hombre, tú puedes resolver el problema, le pagas dinero, hace cualquier cosa en la tierra, pero tu pecado fue contra Dios. Es una deuda que jamás podrás saldar, porque es un Dios que es infinito. Lo he dicho y lo voy a repetir. La persona nunca, usted oye que las personas se quejan de que la vida es eterna, ¿verdad? Usted le habla, pero la gente se queja cuando usted le dice que el infierno es también eterno. ¿Y por qué la vida es eterna? ¿Y por qué no son 100, 200 años? No, es eterna. Y usted le dice, pero ¿sabe una cosa? Que la condenación es eterna. ¿Cómo? ¿Y cómo un Dios justo, un Dios santo, va a permitir que una persona se... Sí, exactamente. Dios ha prometido enviar a los pecadores no arrepentidos a un infierno eternamente. Él lo ha prometido y lo va a cumplir. ¿Pero por qué es eterno? Sencillo. Dios es eterno. Su ley es eterna. Y por ende, la ofensa contra esa ley es eterna. Por eso es que para poder ser librado de la ira venidera, de la condenación eterna, se necesitaba un sacrificio perfecto, no con sangre de machos cabríos, de Aarón, del otro, sino con el pacto eterno de la sangre del bendito Hijo de Dios, justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hace la gloria en la iglesia como siempre. Justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. Una conciencia libre de obras muertas. Pero mire lo que le dice todavía. Y le dice, mire esto, aquí viene. Esto es extraordinario. Está tomando Pablo ejemplo. Entonces, número uno, está tomando ahora personas que fueron justificados en el Antiguo Testamento. Está tomando
personas que fueron justificadas en el Antiguo Testamento antes de recibir la ley y después que recibieron la ley. Da dos ejemplos, tremendos ejemplos. Toma el ejemplo clásico que es Abraham y le dice, bueno, Abraham fue justificado por la fe 400 años antes de venir la ley. Eso para comenzar. La ley vino luego por Moisés 400 años, ¿verdad? Así que no podemos decir que fue por la ley porque la ley vino 400 años después. Tampoco podemos decir que es por la circuncisión porque Dios lo llamó a la edad de 86 años de edad y el rito de la circuncisión fue instituido 13 años después cuando él circuncidó a sus muchachos. Entonces, Dios justificó a Abraham antes de la circuncisión para que sea por gracia y antes de la ley para que sea por la fe. Y ahora da otro ejemplo, el ejemplo de David. Mira lo que dice. Dice, David, como también David habla, mira esto, de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, ¿cómo? Sin obras, sin obras. No sé si puede captar el impacto de estos ejemplos. Está diciendo, Abraham fue justificado antes de la promulgación de la ley y antes del rito de la circuncisión. Y David vino después del rito de la circuncisión y después de la ley. Y David dice que uno es justificado por gracia, por sin obras. Entonces tenemos aquí todo. Aquí tenemos todo. El cuadro está completo. El hombre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es justificado completamente por la fe. Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Mire esto. ¿Es esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. ¿Claro? O también para los de la incircuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión, amados? Los gentiles, ¿lo ven? Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Cómo le fue contada por justicia? Si él no hizo nada. No en la circuncisión, ¿recuerdan? Porque no fue circuncidado. Él fue justificado antes de ser circuncidado. Sino en la incircuncisión. Aquí el apóstol Pablo le pone, digamos, el ataúd de ser justificado por las obras. Le pone el último clavo al ataúd y lo sella. Fue justificado siendo incircunciso. Abraham no había sido circuncidado aún y ya fue justificado. Yo en realidad no sé lo que dialogan con los judíos, lo que tienen un diálogo. Esto sería un buen punto para dialogar con ellos. Si Abraham fue justificado por la fe antes de ser circuncidado. Y ellos toman el punto de la circuncisión, de que ellos son el linaje escogido porque fue circuncidado hasta el día de hoy. Todo varoncito es circuncidado. Esto es ley para los judíos, ¿verdad? Ahora, dice, y recibió mira esto, hermano, y recibió la circuncisión como señal, como sello, mire esto, de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Más claro lo canta un gallo. ¿Lo ve ahí, hermano? Estando incircunciso, Dios lo declaró justificado por la fe. Dios lo declaró justificado por la fe. Gracias, hermano. Entonces dice, mira esto, para que fuese, aquí viene por qué Dios lo hizo así, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Bendito sea Dios. Claro está ahí, clarísimo, claro. Para esto Dios,
nosotros, los gentiles, nosotros, ¿recuerdan lo que pasó en Hechos 15, el concilio que hubo? Estos judíos, estos gentiles se están convirtiendo, pero esta gente no está circuncidada. A estos hombres hay que pasar el cuchillo para que sepan, aguante. Y se reunieron los apóstoles y le dijeron, eso pasó. Ellos no tienen, los judíos tenían que continuar haciéndolo porque era un problema para ellos si no lo hacían. Eso era algo legalista que tenían que hacerlo. Ellos pensaban que por esa vía circuncisión entraban. Y Cristo lo llamó hipócrita. Hipócrita. Si vosotros fueseis hijos de Abraham, ustedes se hacen la justicia de Abraham. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo Cristo a aquellos escribas y fariseos. Entonces aquí dice claramente, dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de circuncisión, sino también siguen la pisada de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes. Qué claro habla el Espíritu Santo. Antes de ser circuncidado. Circuncidado, un círculo, un corte, ¿entiendes? Si tú haces un círculo, tú cortas los demás. Circuncidado. Era completamente apartado. Nosotros somos hijos de Abraham, el círculo, ¿verdad? ¿Entienden el punto? Cuando el prepucio de un niño es un círculo, ¿verdad? Circuncido. Nosotros somos apartados, somos circuncidados. Aquí está la plaga de la sociedad. Los perros, los gentiles. Y el corazón lleno de víbora y sepulcro blanqueado. Así nadie tiene que circuncidarse. Si aún los judíos ellos lo hacen por asunto higiénico. Yo circuncidé a mis 2 varones, ¿verdad? Por asunto higiénico. Pero no tiene nada que ver por asunto de algo legal, algo impuesto. ¿Entiendes, hermano? Pero ese es el punto. Y llegando a esto último, dice... Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te damos gracias por tu infinita misericordia para con nosotros. En esta historia de la salvación tan extraordinaria, esta justificación por la fe, por medio de Abraham, que tú nos has enseñado, te pido que continúe abriendo nuestro entendimiento, oh Dios, para gloria de tu bendito nombre. En el nombre de Jesús.